Dice nuestros hermanos en Cristo. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el día de hoy. Estamos el día de hoy para continuar con un tema que habíamos mencionado hace un par de semanas. Ustedes recordarán que les había dicho que vamos a hablar sobre el tema de la salud emocional. Estamos siguiendo lo que dice el autor, el pastor Peter Escarezo, en el libro La Iglesia Emocionalmente Sana. Y la semana pasada mi esposa no trató el tema por la preocupación que surgía en nuestros corazones respecto de lo que está pasando en nuestro país. Sin embargo, hoy retomamos el tema. La primera semana que hablamos de esto, hablamos de esos problemas emocionales internos que nos llevan a hacer cosas que no son adecuadas. Hoy vamos en cambio a hablar sobre aquel pasado que puede estarnos pasando factura a nosotros en el presente. Y para esto me he enfocado en dos personajes bíblicos. El uno es Jefté y luego vamos a estar hablando de Jacob. Así que vamos viendo este personaje. En Jueces capítulo 11, verso 1, nosotros vemos que dice: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, un buen tipo. Eso es lo que nosotros diríamos hoy en día. Una buena persona, calidad de tipo. Un buen general del ejército podía llegar a ser. Pero había un problema. Dice el texto: era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Por el un lado estaba el padre, el cual era el líder de la comunidad. Era muy conocido, era muy afamado, era muy aplaudido. Por el otro lado, la madre era una prostituta. Y en ese momento, en ese lugar, como se dice criollamente, pueblo chico, infierno grande. En ese lugar todos sabían lo de todos. Y pues para este pobre Jefté eso fue un gran problema. Porque esta situación se hizo conocida. Y todos lo conocían como el hijo de la prostituta. Eso seguramente le trajo serios conflictos emocionales. ¿A quién no le va a traer conflictos emocionales que te comiencen a tildar de esa manera? Sin embargo, el problema no se queda ahí. En el verso 2 dice: pero la mujer de Galaad, la esposa, le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Aparte de que ya tiene los problemas de que es estigmatizado, tiene otro problema más. Y es el hecho de que sus hermanos lo mandan sacando de la casa. No es el padre, no es la esposa del padre, sino los hermanos los que le mandan botando. Lo echan de la casa. Es despreciado por sus hermanos. Pero hay algo que también está implícito. El padre hizo algo. No dice que haya hecho nada. El padre parece que se quedó mudo frente a lo que están haciendo con su hijo. Todo podrá ser, pero es error de él, no es del hijo. ¿Y por qué deja que su hijo esté pagando las consecuencias de lo que estaba sufriendo? Así que ahí nosotros tenemos otro problema para él. Es tildado por la comunidad, es menospreciado por sus hermanos, es ignorado por su padre y es echado fuera de la ciudad. Eso es lo que vive Jefté en su juventud. Claro, en el mismo texto nos dice la razón. La razón dice: tú no heredarás con nosotros. ¿Por qué le dicen eso? Porque él era el primogénito. Y según las normas de ese tiempo, el primogénito se llevaba las 2/3 partes de la herencia del padre. Así que los hermanos decían: ¿cómo así? Pues este que es el hijo de la prostituta se va a llevar las 2/3 partes. No, eso no va a ser. Se va de la casa. Así que por problemas económicos lo siguen rechazando, menospreciando. No está en una buena situación él. ¿Y qué es lo que hace cuando sale? Verso 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Comienzan los problemas.
todo el conflicto emocional que tuvo durante su infancia y durante su juventud se comienza a reflejar en este hecho. Comienza a buscar personas que tengan los mismos problemas que él. Comienza a buscar gente con la cual poderse desarrollar en sus resentimientos, en sus amarguras. Eso pasa cuando no lo trabajamos. Cuando no trabajamos nuestros conflictos en nuestro hogar. Ahora, aquí yo tengo que hacer un paréntesis. Hoy en día es muy común, por lo que la psicología nos ha enseñado, que siempre que hay un problema con una persona le echamos la culpa a los padres. Pero ¿por qué eres así? No es que mis padres fueron el problema, por ellos yo soy así. Soy así porque mi papá nunca estuvo conmigo. Soy así porque mi mamá siempre estuvo haciendo esto. Y un montón de cosas. No niego, como vemos acá, que la situación de los padres, la situación que vivió en su niñez, incidió en cómo él fue. Pero una cosa es analizar y llegar a la conclusión de que hay problemas que cargo por mi niñez y otra cosa es simplemente echarlos la culpa y seguir haciendo lo malo. Hay diferencia en eso. Yo puedo reconocer y decir, no, sí, verdad, tuve problemas en mi infancia y eso he estado arrastrando hasta ahora. Pero yo soy el que puedo decir, no más. Hasta ahí, no más. Yo ya no voy a seguir cargando con algo que no es mi responsabilidad. Voy a hacer las cosas correctamente, a pesar de mi pasado. Yo soy el que decido si tomo ese pasado o si dejo ese pasado. Y en este caso, Jefté no quiso dejar su pasado, arrastró su pasado. Miren lo que dice en el verso 4. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y ojo con lo que dice, y Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Tiene un resentimiento bien escondido. Tiene una amargura que sale a flote en ese momento. No son los ancianos de Galaad los que le mandaron votando. Fueron los hermanos los que le mandaron votando. Es verdad, a lo mejor los ancianos no hicieron nada y ahí hay una culpa, pero de todas maneras yo no veo acá a una persona que trate de dialogar, sino una persona que vota toda su ira, su resentimiento, su amargura. Y les dice, pues, si ustedes quieren que yo vaya con ustedes, lo hago con una condición. Yo voy a ser caudillo sobre ustedes. Los ancianos eran un grupo de personas que gobernaban al pueblo. Pero en este caso, lo que dice Jefté es, nada de que cuerpo de ancianos, yo voy a estar encima de ustedes. Si ustedes aceptan, les ayudo. Y entonces ellos, desesperados, ¿qué van a decir? Sí, lo que sea, con tal de que nos ayudes. Todo el odio que tiene todavía en su corazón sale a relucir. Pelea, gana la batalla, pero hay un detalle que hay que mencionar ahí. Dice el relato que cuando estaba por ir a la batalla, Jefté hizo un voto a Dios, le prometió algo. Le dijo, Dios, si tú me das la victoria, te prometo que la primera persona que salga de mi casa a recibirme, la voy a sacrificar a ti. Eso le dice. Y cuando gana la batalla, va para la casa. La primera persona que sale a recibirlo es su única hija. Y cuando la ve, se echa a llorar. Y le dice, hija mía, ¿qué me has hecho? ¿Cómo que qué me has hecho? Ella no tiene la culpa, es él el que hizo el voto. Y según lo que me dice la Biblia, en Levítico está, Dios no acepta votos de sacrificio humano. Pero eso él no sabía. No tuvo tiempo, como estaba en las correrías, no tuvo tiempo de saber que eso no estaba correcto. Él simplemente decidió hacer una promesa a Dios sobre algo que Dios no lo iba a aceptar. Le dice a la hija llora y le dice, Padre, solamente déjame llorar mi juventud y luego haz lo que hayas prometido. 2 meses se va a llorar su juventud y luego regresa y entonces el padre sacrifica a la hija. Pero no se queda ahí, no es lo único que hace Jefté. Lo que sigue el relato diciéndonos es que luego de esto
hubo un problema. Los de Efraín, digámoslo así, los hermanos del otro lado del Jordán, porque recuerden que eran 12 tribus, así que los de Galaad eran una tribu, los de Efraín eran otra tribu. Los de Efraín vienen y les reclaman a Jefté: oye, ¿cómo así que saliste a la guerra y no nos convocaste? Jefté les dice: ¿cómo que no les convoqué? Yo les convoqué y ustedes no vinieron. Una persona sabia en ese momento hubiera dicho: miren, tratemos de arreglar las cosas. Somos hermanos, no podemos estarnos matando entre nosotros. Hagamos las paces y con eso listos. Pero no hace eso Jefté. Lo que hace Jefté es irse a la guerra contra sus hermanos. Y se pelean hasta el punto en que Jefté llega hasta el río, hasta el Jordán. Y en el Jordán había como más o menos como este estrecho paso por aquí, estrechito, por ahí se podía pasar. Se ponen los soldados de Jefté a los lados como una especie de aduana. Y a los que van pasando les dicen: ¿tú eres de Efraín o eres de Galaad? Si decían que eran de Galaad, les decían: a ver, di Sibulet. Si la persona decía Shibulet, lo mataban, porque decían: en el acento se le nota que no es de Galaad. Entonces, por el acento morían. Pero en todo esto, ¿qué es lo que veo? Otra vez, el resentimiento de un hombre que no supo sanar su corazón, llevado al punto de poner a dos naciones en guerra. Según dice el relato, al final murieron 20,000 personas a manos de Jefté. 20,000 hermanos de Jefté. Toda esa gente murió por la amargura de un hombre que no supo sanar los conflictos internos que tenía en su corazón. Tú y yo podemos tener problemas desde la niñez. Pudimos haber pasado muchos conflictos. No somos responsables de lo que hayan hecho o hayan dejado de hacer nuestros padres, pero sí somos responsables de lo que hacemos con nosotros mismos. Tú no puedes cambiar tu contexto, tú no puedes cambiar el clima, pero tú sí te puedes preparar para el clima. Tú no puedes cambiar que no llueva, pero sí puedes llevar un paraguas para no mojarte. Tú no puedes cambiar lo que es tu pasado, pero sí puedes empezar a trabajar en las consecuencias que te dejó ese pasado. Vamos con el otro ejemplo, vamos con Jacob. Vamos a Génesis al capítulo 24. Y ahí ustedes van a darse cuenta de que me voy bastante atrás. Me estoy yendo al momento en que se conocieron los padres de Jacob. El texto en Génesis 24 nos narra cómo conoció Isaac a su esposa Rebeca. En el capítulo 24, verso 1 dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todos los bienes que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Aquí nosotros nos encontramos con los orígenes de lo que va a ser un hijo bastante conflictivo, Jacob, que traducido más o menos sería tramposo. No sé cómo te sentirías si tus padres te pusieran de nombre tramposo, pero ese era el nombre que le pusieron a Jacob, tramposo. Es un tramposo. Le hace trampa a su padre, le hace trampa a su hermano, le hace trampa a su suegro, le hace trampa a sus esposas, le hace trampa a sus hijos. Es un tramposo. Y todo eso empieza en este relato. En esto, por cierto, me estoy basando en un libro, si ustedes quieren profundizar un poco más, se llama Hasta en las mejores familias, del pastor Maldonado, no Guillermo Maldonado, otro Maldonado. Y pues él dice lo siguiente, hace el análisis de este texto. Y lo que nos dice es que la preocupación del padre hasta cierto punto es legítima. El hijo no se casa, ya tiene sus añitos. ¿Cuántos tenía? Génesis 25, verso 20. Dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Ya tenía 40 años y todavía no se casaba.
Hoy en día hasta medio común es, pero en ese tiempo no. 20, 25 ya estaban casados y algunos ya con hijos. Pero Jacob ya tenía 40 y no se casaba. Y no parece que tuviese intenciones de buscar pareja. Parece como que estaba tranquilo con todo esto. Pero su padre está preocupado y toma la decisión de hacer las cosas por él. Usando una frase muy ecuatoriana, le da buscando esposa. Entonces, a nosotros nos gusta esa frase, ¿no es cierto? Dame viendo, dame haciendo, dame buscando. Bueno, pues eso es lo que hace Abraham. Le da buscando esposa a su hijo. Le manda al mayordomo para que vaya y le busque esposa. Y cuando vemos eso, pues vemos que aquí hay un problema con Jacob. No se quiere casar y la pregunta es ¿por qué? Y parece que en cierto modo el problema está en la relación que tenía con su madre, con Sara. Miren lo que dice Génesis 24:67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, a su esposa, con la que se va a casar. La trae a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. En otras palabras, lo que estaba haciendo Isaac era reemplazando a su madre que murió con la esposa que viene. En pocas palabras, ya tengo mamá nueva. Eso es lo que está pensando Isaac. Y eso va a traer problemas. Él tiene un típico caso de mamitis aguditis. Eso es lo que está pasando en él. Y por ese problema van a venir más conflictos todavía. Murió la madre y él no logró procesar esa pérdida. Y cuando ya viene la esposa, simplemente es como que hace un cambio ahí. En ese tiempo había una costumbre. Cuando una persona se iba a casar, construía su propia casa. No había en ese tiempo arquitectos, ni ingenieros civiles, ni nada. La misma persona que se iba a casar construía su casa. Y cuando terminaba la casa, le decía a la esposa, ven, ya está construida, vamos a vivir juntos. Pero, ¿qué es lo que hace Isaac? Les lleva a la tienda donde había vivido su madre. Eso es terrible. Yo sé que hoy en día eso no pasa, ¿no es cierto? Pero eso pasó con Isaac. Cada uno, como saben decirlo. Entonces, ese es el problema que estamos viviendo acá con Isaac. Ahora vamos al otro lado. Rebeca también tiene problemas. Rebeca era bastante joven. Cuando tú lees lo que dice en Génesis en el capítulo 24, verso 16, dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. En ese tiempo, el pozo era un lugar donde se encontraban para encontrar pareja. Recuerden ustedes que Moisés, cuando encuentra a su esposa, a la que va a ser su esposa, también fue en un pozo. Era muy común eso. Así que las doncellas van ahí para ver si consiguen esposo. Estamos en otro mundo, tranquilos. Ya han pasado 4000 años, las cosas son diferentes. Ahora son los centros comerciales, pero en ese tiempo era el pozo. Va al pozo. Pero el texto me dice que era doncella, que era joven. En ese tiempo lo común era que una mujer se desposara más o menos entre los 15 y 16 años. Hoy eso sería incesto, pero hoy en día, pedofilia. Pero hoy en día es eso. En ese tiempo eso era común. Ahora, lo que sí no está muy bien es la diferencia de edades. Si ella tenía 16 años y él tenía 40, estamos hablando de una gran diferencia de edades. O sea, mientras él oía a los Panchos, ella escuchaba a Maluma. Esas eran las diferencias. O sea, imagínate cuánta diferencia había entre ellos. Aparte de eso, nosotros también podemos ver que su padre parece que no apareciera. A lo que regresa a la casa, puedes leerle todo el capítulo 24 y vas a ver que se menciona al padre, pero no aparece el padre. Es como que el padre estuviese ausente.
como que se dedicase a lo suyo y allá que el resto de la familia haga de las suyas. Quien asume la responsabilidad por Rebeca es su hermano Labán. Él es el que está preocupado, el que dice, no, pero es que cómo se va a ir, todavía es muy joven, pero es que tomemos una decisión menos apresurada. Labán es el que está al frente de la casa, lo cual me habla de problemas internos. Pero hay otro problema. En el capítulo 24, en el verso 55, miren lo que pasa. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, el mayordomo de Abraham: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Tiene 16 años, nunca ha salido de la casa. De repente le preguntan: ¿quieres conocer mundo? ¿Quieres ver cómo es la vida en otros lugares? ¿Quieres conocer a tu príncipe azul? ¿Y qué responde ella? Sí, claro. Y se va con ellos. Pero cuando ya llega allá, comienzan los conflictos. Porque ella va a reemplazar a la madre de su esposo de 40 años. Eso no puede terminar bien. Habrá conflictos en ese hogar. Y se los puede ver apenas comienzan a venir los hijos. Capítulo 25, verso 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Dice el texto que Rebeca era estéril. Hay varias razones para la esterilidad. Y primero, en ese tiempo era común que se pensara que si hay esterilidad, era la mujer. Ellos no se les planteaba la posibilidad de que fuera el hombre. Así que piensan es ella. No sabemos si sí o si no. Pero si fuese ella, podía darse dos posibilidades. Una, que fuese porque tenía un problema congénito, por lo cual no podría tener hijos. O dos, por problemas emocionales. La mujer puede que no tenga hijos porque tiene algún conflicto emocional. Y en efecto, eso parece que fue. No es ella la que pide los hijos. ¿Quién los pide? Es el esposo. Es Isaac el que pide hijos. Y cuando tú ves ahí el texto, dice que Esaú era de 60 años cuando tuvo sus hijos. O sea que llevaban casados 20 años y no habían tenido hijos. Y quien pide los hijos es Isaac, no Rebeca. En ese tiempo, otra vez, la mujer que era estéril era mal vista. Por esa razón es que vemos que Sara ruega a Dios que le ayude. Y si no le va a ayudar, le da a la esclava para que la esclava tenga un hijo por ella. Vemos que Ruth, cuando no puede tener hijos, llora y clama a Dios para que le dé hijos. Porque sabe el desprestigio que en ese tiempo tenían las mujeres cuando no podían tener hijos. Pero Rebeca no tiene interés en tener hijos. Quien los tiene es Isaac. ¿Por qué no tiene interés en tener hijos? Ahí viene el problema. Con su familia había sido desarraigada abruptamente. Está saliendo al pozo, contenta, con su cántaro, feliz, a lo mejor con sus amigas, 16 años, jugando con sus amigas mientras va al pozo. Pero cuando regresa solo a despedirse a su familia y no los vuelve a ver nunca más. Eso te va a generar conflictos a largo plazo. Y Rebeca tuvo esos conflictos. Tal es su conflicto que miren lo que dice el verso 22. Capítulo 25, verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Prefiere morirse Rebeca antes que seguir con el proceso del embarazo. Prefiere morir. Está en un estado depresivo grave. Y eso está trayendo conflictos al matrimonio.
Conforme va avanzando, tú te vas dando cuenta de que Isaac por un lado, Rebeca por otro lado. Isaac hace su vida, Rebeca hace la suya. Están casados, pero de nombre nomás. En realidad no comparten su vida. Y entonces vienen los hijos. A veces suelen decir, no, los hijos vienen a unir el matrimonio. No siempre. Capítulo 25, verso 25 dice: y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú, que significa algo así como rojizo. Verso 26, después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ahora, a él lo llamaron rojizo, que es algo así como decirle hermoso en ese momento. Y a él, a Jacob, ¿cómo le llaman? Tramposo. Entonces imagínate, estás en la casa, le llaman a tu hermano, hermoso, ven acá. Tú tramposo, no te quedes, ven para acá. O sea, desde ahí ya tenemos problemas. Hay un conflicto. Y los conflictos de los padres se pasan a los hijos. Isaac y su esposa no están viviendo bien. Así que sus hijos, Esaú y Jacob, también van a comenzar a tener peleas. Lo que se ve en el relato es que Esaú se alía más con Isaac, mientras que Rebeca y Jacob se hacen un grupo. Y a veces en las familias puede pasar eso. El un hijo con la mamá, el otro hijo con el papá, y comienzan las peleas entre ambos. Las peleas de los padres se transfieren a los hijos. Y los hijos comienzan a tener esos mismos conflictos que tenían los padres. No saben ni por qué, pero están peleándose. La razón es por problemas de los padres que han sido transferidos. Luego vemos que termina Jacob engañando a su hermano en el plato de lentejas. ¿Se acuerdan? Te vendo este plato de lentejas por tu primogenitura. Lo acepta el otro y se da cuenta después de que ha sido engañado. Jacob, un tramposo. Luego lo vemos que termina engañando a su padre. Se disfraza, se pone bastante pelo de cabra como para parecer su hermano que era velludo, para engañarle al padre. Y el padre viejito ni se da cuenta de que no es su hijo. Le engaña al padre. Sale huyendo con la complicidad de su madre y se va a la tierra de su abuelo, de Labán. Y ahí va a engañar también a Labán. Va a engañar a sus esposas, va a engañar a sus hijos. Jacob vive de engaño en engaño. ¿Dónde empezó todo esto? En la relación que tenía con sus padres. Sus padres no se llevaban bien, los hijos terminaron mal. Cuando Jacob está regresando para encontrarse con su hermano Esaú, lo que piensa Jacob es: me va a matar. Así que manda a sus hijos para que, si es que los mata, primero que los mate a ellos. Y si es que yo me entero de que los ha matado, salgo corriendo. Ese era Jacob. ¿De dónde sale una persona así? De los conflictos que tenía con sus padres. Si tú no resuelves esos conflictos, te acompañarán hasta la tumba. No es ya responsabilidad de nuestros padres. Ellos hicieron lo que pudieron. Lo harían bien, lo harían mal, pero ahora es mi responsabilidad lo que yo voy a hacer con eso. Hay cosas que yo puedo recibir de mis padres y gracias, Señor, por esas bendiciones de mis padres. Pero hay cosas que yo tengo que rechazar. Tal vez resentimientos, amarguras, tal vez conflictos. Todo eso yo tengo que rechazarlo. No puedo simplemente vivir toda mi vida diciendo: es que por culpa de mis padres es que soy así. Tengo que asumir mi responsabilidad y decir: sí, viví en un hogar conflictivo, pero voy a empezar a trabajar para mejorar. Y hay alguien que puede hacer un cambio en nuestras vidas, y es Dios. Miren lo que dice en Génesis en el capítulo 32. Génesis 32, 26. Y dijo:
déjame porque raya el alba. Es el ángel de Jehová el que está hablando. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, es decir, tramposo. Y entonces, ¿qué le dice? Verso 28, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre tramposo, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Los estudiosos dicen que Israel significaba que Dios está luchando con él. Dios lucha conmigo. Esa es la idea. Lo que hace Dios ahí es cambiarle el nombre. Hoy en día diríamos cambiarle el chip. Le cambia esa idea de que yo soy tramposo y toda mi vida viviré en trampas. Le cambia ese chip y le dice, de ahora en adelante Dios es el que está contigo. Dios es el que te sostiene. Ahí comienza a darse el cambio en su vida. Ya no está para poder decir, no es que mi familia fue la culpable. No es que lo que pasó con mis padres, eso es lo que me afectó. Ahora cambia el chip y le dice, tú eres lo que Dios va a hacer con tu vida. Y eso puede pasar con nosotros también. Cuando nosotros buscamos a Dios, Él nos llama para cambiarnos el chip y para decirnos, tú ya no vas a ser el fruto de los conflictos de tus padres. Tú de aquí en adelante serás lo que Dios va a formar contigo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Que Dios haga ese cambio en nosotros. Jacob va a empezar a cambiar. Pero aquí yo tengo que decirles algo que es importante. No se queda ahí el cambio. Yo tengo que seguir trabajando con eso que heredé de mis padres. Porque puede volver a surgir. Es como la hierba mala. Si tú no la podas, crece. Y si la dejas crecer, y la hierba mala se hace esas raíces gruesísimas que después es complicado sacarlas. Así es en nosotros esos conflictos. Si les dejamos volver a surgir, vuelven a ser problema. Y en Jacob volvieron a surgir. ¿Cuándo? Más adelante, cuando tiene hijos. ¿Se acuerdan que sus padres tenían sus preferidos? Que Isaac tenía a Esaú su preferido y Rebeca tenía a Jacob su preferido. Pues Jacob también tiene sus preferidos. Su preferido era José. Y queriéndole hacer el bien a su hijo, terminó haciéndole mal. Porque los demás hermanos odiaban a José porque su padre lo amaba más a él. Y termina dándose un conflicto más en la familia. Si tú no trabajas con esos conflictos del pasado, volverán a surgir en tu vida y volverán a generar conflictos en ti. Es algo que tienes que estar siempre examinando. ¿Qué cosas de mis padres he recibido? ¿Qué cosas positivas yo puedo asumir? ¿Qué cosas negativas las dejo a un lado? Eso es algo que tú tienes que hacerlo. Y lo haces en oración, examinando tu corazón y buscando la dirección y el consejo de Dios. Así es como se va trabajando nuestras heridas del pasado. Nuestra familia puede marcar nuestro futuro, pero nosotros con Dios podemos transformar ese pasado en nuestro corazón. Así que yo te animo a que empieces a examinar con Dios. Como dice el texto que vimos hace 15 días. Examíname, oh Dios, y mira si en mí hay iniquidad. Pidámosle al Señor que empiece a trabajar en nosotros. Hay cosas que he heredado de mis padres, de mis abuelos, y que todavía las cargo conmigo. Ya no quiero cargar con eso, Señor. Quiero empezar a sanar. Una última cosa, con esto le termino. Hay heridas que son bastante fuertes y que no son tan fáciles de sanar solos. Yo te animo a que busques un consejero para que te ayude a sanar esas heridas que están muy adentro, arraigadas. Hay otras que pueden salir fácilmente, pero las que están arraigadas, busca consejo, busca personas que te ayuden. Un pastor, un psicólogo cristiano te pueden ayudar para poder salir de esos conflictos. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre, gracias te queremos dar por este tiempo que nos has dado. Gracias por tus bendiciones, por tu misericordia y tu amor.
Queremos pedirte, Señor, que tú nos guíes para poder hacer las transformaciones que necesitamos hacer en nuestra vida, en nuestro corazón. Ayúdanos a sanar, Señor, las heridas que vienen desde nuestra niñez. Ayúdanos, Señor, a perdonar a nuestros padres en aquellas fallas que pudieron cometer. Ayúdanos, Señor, a amarlos como tú también nos has amado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a sanar nuestro corazón y a poder, Señor, restaurar nuestro corazón para que tú, Señor, lo uses para bendición. Gracias te damos, Señor, por lo que tú has hecho y por lo que tú vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén.